¿Quieres una evidencia que no es tu imaginación y que esto es verdad? Sube a la terraza de la casa, a lo alto de la casa, y allí nos verás. ¿Se imaginan? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Hubiesen subido? ¿Sí? Bueno, parece que los portugueses son curiosos, descubridores, ¿no? Todos son Vasco da Gama. No fue fácil porque dije, ¿cómo voy a subir a lo alto de la casa? Es un delirio. Voy a subir a lo alto de la casa para encontrarme con una entidad. Es una locura. Pero, ¿qué tal si lo que estaba viviendo desde niño era cierto? Y por poner mucho la mente y el intelecto, estaba perdiendo la oportunidad de mi vida. Así que decidí subir. Y como no era tonto, subí acompañado de mi hermano, ¿no? Le dije que subiera conmigo, ya era de noche, y había una luz de un color rojo brillante que estaba estacionada en el cielo, detenida, estática, y yo pensé que era la antena de la televisión, radio, lo que fuese, medio de comunicación. Teníamos poco tiempo viviendo en ese barrio, un barrio residencial, un barrio bueno, con edificios y todo. Pero la luz de esa antena empezó a moverse, se empezó a acercar, se puso sobre nosotros, a la altura de un avión en vuelo comercial. Se veía que era un aparato con forma de boomerang, que no emitía ruido. Mi hermano y yo empezamos a gritar, un ovni, ¿qué está pasando? Y mi familia, mis padres, con mi hermana menor, que estaba en la casa con su novio, suben todos a la terraza y todos ven al objeto. Todos. En ese momento volví a escuchar la voz y me dice, somos seres extraterrestres, no venimos con malas intenciones, así como hemos hecho hoy con José, lo hemos hecho antes con otros testigos y lo seguiremos haciendo en el futuro. Más tarde nos conocerás físicamente. Solo yo escuché esa voz mental. Bajé de la casa, entusiasmado con mi familia. El objeto volvió por donde vino, ya no en dirección hacia el mar, sino en dirección hacia las montañas, como yendo hacia los Andes. Y yo quedé muy afectado, muy entusiasmado. Y dije, ¿ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Un muchacho de 18, 19 años, viviendo todo esto, ¿por dónde empiezo? A los 2 días, estaba yendo a dar los exámenes a mi centro de estudios. Y en plena calle, en un barrio muy conocido en Lima, que se llama Miraflores, donde yo estudiaba, se me acerca en la calle una señora, se me acerca en la calle y me toma. Una señora mayor, y me dice, ¿sabes que los hermanos mayores de las estrellas están esperando que tomes una decisión? Y yo la quedo mirando y digo, ¿qué pasó? ¿No? Dije, será una extraterrestre, ¿no? La quedo mirando. Y sonríe la señora, una señora normal, mayor, y me da un volante, un papel, un flyer, un pequeño póster, donde anunciaba un congreso de ovnis, un congreso de personas que afirmaban haber tenido contactos. Entonces yo fui a ese congreso, no di los exámenes, fui a ese congreso y allí escuché el testimonio de diferentes grupos de contacto, personas en Perú que afirmaban estar en contacto con extraterrestres. Grupos como Rama, Alfa y Omega y otros más que surgieron en el Perú. Algunos muy polémicos, controvertidos, pero a fin de cuentas personas que afirmaron haber tenido contacto con extraterrestres. Este fue el punto de partida para entender que había un sistema de preparación para mantener el contacto en el tiempo con estos seres. Y ese sistema, para mi sorpresa, se basaba no solo en la investigación, ese sistema de preparación se basaba no solo en el intelecto y en lo científico, se basaba también en el adiestramiento espiritual.
técnicas de concentración, relajación, telepatía, meditación y todo tipo de cosas más vinculadas con lo energético. Así que tomé una decisión bastante importante en mi vida. Tomé la decisión de adentrarme en ese mundo y de investigar. Y no fue fácil, porque mis amigos a esa edad, imagínense, 18, 19, 20 años, mientras todos iban a bailar y la pasaban bien y se reían como la gente que está allí en el salón, yo me iba de camping a las montañas, me iba de camping al desierto, trataba de retomar el contacto, iba con amigos de la carrera, de los estudios, todos muchachos entre 18 y 20 años, y los otros amigos decían, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás meditando? ¿Vas a las montañas a observar el cielo? ¿A recibir mensajes extraterrestres? ¿Formas parte de una secta? ¿Te has vuelto de una religión? Vamos a tomar unas cervezas, vamos a bailar, vamos a disfrutar. Y no es que yo veía mal que un muchacho viva su vida, está todo bien. Pero yo tenía otra prioridad. Quería investigar todo esto. Y así empezó mi historia. Poco a poco las experiencias fueron aumentando. Los avistamientos se repitieron. Volví a recibir mensajes con grupos de testigos, como ha pasado antes ya en el Perú. Aparecían estos objetos a la hora exacta en que nos indicaban. Y aunque esto les suene increíble, ya no solo vimos los objetos, ya no solo aparecieron esas luces, sino que vimos físicamente a los tripulantes. Y lejos de lo que se muestra en el cine, al menos en nuestra experiencia, y hablo en plural porque fuimos muchos testigos, eran seres de aspecto muy humano. Algunos muy altos, más de 2 metros de estatura, de aspecto nórdico, con trajes metálicos pegados a cuerpos que eran esbeltos y muy proporcionados, varones, hombres y también mujeres, entre ellos. Los cabellos, tanto los hombres como las mujeres, largos y muy claros, con facultades psíquicas extraordinarias, se podían comunicar telepáticamente y hacer cosas realmente extraordinarias, alucinantes. Y no solo los vi yo, sino que los vio otro grupo de personas, múltiples testigos. En estos contactos, uno de estos seres que se identificó con el nombre de Antarel, y sé que esto suena una locura, pero se los cuento, me dijo si yo estaba dispuesto a compartir mi testimonio a nivel internacional, a contar lo que me había sucedido. Y yo dije que sí, porque no podía ser como que no había ocurrido. Luego de vivir una experiencia de esa intensidad, de esa fuerza, tú no puedes decir, no pasó, y seguir tu vida como si no hubiese ocurrido. Yo me hice responsable. Y no fue fácil tampoco, porque yo era visitador médico en un laboratorio internacional, donde había empezado a trabajar. No sé si la profesión se entiende aquí en Portugal. Y me invitaban a dar conferencias, a ofrecer talleres o entrevistas en noticieros, en la televisión, en varios países. Todas estas actividades y conferencias siempre fueron gratuitas, porque yo podía costearme los gastos, tenía un trabajo importante, ganaba bien en Perú. Pero ocurrió algo curioso, que no tenía más espacios para viajar, utilizaba mis vacaciones, feriados, licencias, y las invitaciones iban aumentando. Y bueno, luego ocurrió un incidente muy importante en Perú, donde estos seres me anunciaron una oleada de observaciones en mi país y que la comunicara a la prensa. Le comuniqué a los jornalistas, a los periodistas, de esta oleada de ovnis, y la oleada ocurrió, fue filmada, y obligó a la Fuerza Aérea de mi país, por primera vez en la historia, a crear una oficina militar para investigar el fenómeno ovni. Yo fui invitado por la Fuerza Aérea a la conferencia. Aparecí en la televisión de Lima, siendo un veinteañero,
hablando con el astrónomo Abraham Levy. La entrevista está en YouTube, todavía está, es del año 99. Abraham Levy era el asesor del presidente Fujimori en Perú. Y cuando yo aparecí en la televisión hablando de esto, fui el único testigo de contacto del Perú invitado para hablar de esto. Mis jefes me vieron en la compañía y me llamaron a una reunión. Porque los médicos con los que yo hacía relaciones públicas llamaban por teléfono al laboratorio donde yo laboraba, trabajaba, y decían: ¿allí trabaja Ricardo González? Sí, aquí trabaja Ricardo González. Queremos felicitarle. Ricardo González hizo un buen trabajo con las medicinas, con la relación de laboratorio con el hospital. Sí, pero lo hemos visto en la TV, hablando de los ovnis y los extraterrestres. Y la Junta Médica del hospital le quiere organizar una conferencia para hablar del tema. En Latinoamérica hay mayor apertura a estas cosas que en Europa. Y mis jefes me llamaron y me dijeron que estaba despedido, que mi exposición pública afectaba la imagen del laboratorio. Así es que me echaron, a pesar que el mes anterior había ganado el premio al mejor representante de la compañía. Tengo en casa el diploma que había ganado, un reconocimiento, y un mes posterior mi carta de renuncia. Yo tomé esto como era, lo tomé, porque ciertos seres me habían pedido que yo contase mi historia, pues lo había aceptado, y poco a poco me fui transformando en un testigo que viajaba por el mundo, que lo invitan a diferentes charlas, conferencias, a contar su historia. Soy uno de tantos que están difundiendo estas cosas. Y si no fuese positivo lo que me pasó, si no fuese extraordinario haber tenido estos contactos y haber conocido a estos seres, no estaría aquí hablando. Esta es la primera ocasión que lo hago en Portugal.